Toda Rabá, Shalem, Obrajó, Shabbat Shabbat Shalem, Shalem. Toda Rabá Yeshua, Toda Rabá por las enseñanzas, la guía, las Las instrucciones, correcciones, correcciones, aprender, desaprender y desaprender y aprender, aprender. desaprender y aprender. Como decía mi esposa ahorita, no es así de fácil, pero pues no hay nada imposible para el Eterno Yeshua. Eh, ¿Por qué? Porque vemos que siempre la mayoría, y yo le explicaba eso a mi esposa, que el Padre dio un orden y nosotros siempre pues pensamos que ese orden está así, no, ese orden no está así. ¿Qué es ordenanza? Ordenanza es que dio una orden, es un orden, tiene que ver con el orden. Entonces vemos que la vaca 2, ordenanza tiene que ver con orden. Entonces, yo hace mucho tiempo yo le decía, pero yo tengo la reina calavera que era y no era, y, 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 y cómo hago si tú me dices que la verdad, o sea, en este basurero, porque la reina calavera y no era, la traducción de 1960, yo le decía, esto parece un basurero, esto parece un basurero que está revolcado, una cosa de aquí dice una cosa y aquí dice otra cosa. Y tú me dices que ahí está la verdad, pero ¿cómo hago para saber? Entonces yo le dije, ¿será que todo esto está bien hecho o no está bien hecho? Porque yo soy así de pregunto. Y él me dijo, así como le van a escuchar, de ese basurero, escarba porque ahí está el tesoro. Yo le decía, pero ¿cómo voy a escarbar con este basurero? O sea, no puedo, ¿no? O sea, ayúdeme, o sea, necesito ayuda. Me dijo, te voy a mandar un ayudador. Entonces cuando yo leía, por ejemplo, yo me grabé, claro, en ese, así como en el orden que puso el hombre, en la doctrina humana, yo lo puse así, yo leía Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Samuel, Segunda de Samuel. Bueno, me aprendí así los libros, pero va y me dice, así no está, así no es el orden, y así no son los nombres. Y ¿cómo así? O sea, no es Éxodo, no es, no. Entonces fue cuando él me empezó a enseñar primero los libros, él me dijo, el primer libro que aparece, que debe estar en el orden, porque así es el orden, que yo se lo di al pueblo de Israel, fue así. Shemó, o sea, Éxodo, que muchos lo conocen como Éxodo, pero Shemó, Vayikra, Levítico y Devarim y Bereshit. Eso, Mar Mitzvah y Bereshit. O sea, muchos mal traducido como eh, Éxodo, Levítico, Números, Números, eh, Devarim, Devarim, Deuteronomio. eso, Deuteronomio y Génesis. Y yo le pregunté por qué hacía ese orden. Se supone que debería ser, me dijo, porque el otro texto, Génesis, no se llama Génesis, es Bereshit. Me empezó a explicar, bueno, cada cosa, hasta que aprendí algo, que sí, el primer libro que debe estar en el orden es Shemó, hecho. ¿Por qué? Porque fue cuando él tuvo el encuentro cara a cara con el pueblo de Israel. Y fue cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel, con su pueblo. Vemos que para decir Torah o ley, porque yo le decía que ley, pero él me decía no es ley, es Torah, y yo no sabía qué significaba. La primera vez que él me enseña y me dice, en el Ruach, Acodes y en los sueños, en las visiones, me decía, Torah es instrucción, Torah significa guía, Torah significa camino, Torah significa mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos. Eso es Torah. Y dar al blanco. Y yo.
camino, instrucción, guía. O sea, Torah significa muchas cosas, pero la base fundamental son los mandamientos. Y ahí comprendí y entendí por qué. Porque él me preguntó, ¿te sabes los mandamientos? No, pues yo me sé la historia de Abraham, de Noé, de... Me dijo, eso no son los mandamientos. No te sabes los mandamientos. ¿No guardas el día de reposo? Vas a empezar a guardar el día de reposo, ya no es domingo, es el Shabbat. Yo, pero, ¿cómo así? ¿Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Fue la primera palabra que me dijo Shabbat en hebreo. Él empezó a enseñarme hebreo, él mismo. No me enseñó el mejor rabino de rabinos que he tenido es Yeshua. Y muchos me han echado a patadas, inclusive mi esposa está testiga, que hay personas que no creen que él me haya enseñado el hebreo. Y él me enseñó primero el hebreo antiguo, que es el pintográfico, y después el semita, que es, muchos lo conocen como palo hebreo, y después el último hebreo moderno, porque es el que está ahorita. Entonces, el que tiene fallas también, tiene errores, pero, pero bueno, son mínimas, pero sí tiene fallas, errores. Bueno, y comprendí ya algo y dije, la Torah, cuando yo diga escritura, o muchos que me digan Biblia o la escritura, en sí está relacionado con los mandamientos. Y hay que grabar los mandamientos. ¿Por qué? Porque el día que fue entregado los mandamientos fue un Shabbat, un día de reposo. No fue un domingo, ni el viernes, ni el sábado, no, fue un Shabbat. Por la mañana, a los primeros rayos del sol. Los primeros rayos del sol fue entregado. Moshe bajó y le habló al pueblo. Por eso las primeras tablas fueron destruidas. Y esas tablas están dentro del arca de la alianza, las tablas destruidas. Son 12 piezas, son 12 piezas. Son 12 piezas que representan las 12 tribus de Israel y son pruebas físicas. Por eso Yeshua dijo que las piedras hablarían. Y las piedras que están hablando es la arqueología. Como ustedes ven esta imagen, sí, esta imagen que ustedes ven se llama Mishkan. Fue el primer templo que fue construido en el desierto y hasta el día de hoy está vigente. Esa estructura todavía está vigente, está todavía. La reconstruyeron. Porque encontraron que ahí donde está, ahí, aquí detrás, aquí esta parte, por este lado, donde estoy señalando, está el monte Sinaí. O sea, aquí unos kilómetros está el monte Sinaí. ¿Ve? Unos kilómetros está la piedra de Oré, la que botó el agua. Le dio agua de beber al pueblo. Y más al ladito está la montaña donde manó maná del cielo. Es una montaña, no cayó maná del cielo y ay sí, qué rico. Como no, él mandó el maná del cielo y eran unas ramas que crecían en las montañas y debían de subir la montaña. O sea, debían de esforzarse a recoger el maná. Recoger el maná era como cuando usted coge frutas en un árbol. Eso le enseñó el Padre, al Eterno, Abacados Yojebaje, a su pueblo. ¿Por qué? Porque todos nos metieron un orden humano, doctrina humana, de que no, el maná cayó del cielo y como cayó en el piso, yo lo recojo ya. No, no fue así. En el hebreo original dice que el maná cayó, sí, cayó, pero cuando dice cayó del cielo, está hablando de que el maná brotaba como de un árbol, como de un árbol, y ese árbol era como el algodón, para que me entiendan. Y entonces debían de subir a la montaña, subir a esa montaña donde estaba el maná, y debían de recogerlo como coger frutas, ¿ve? Entonces, todo eso está ahí en la Torá, ¿ve? ¿Por qué esos milagros así? En Berechí hizo milagros, claro, pero no le creyeron al Eterno.
El abacados quería un encuentro genuino cara a cara con su pueblo. Y la única forma que lo hizo fue en el monte Sinaí. Pero sabemos qué sucedió. Se rompió las tablas y esas tablas son 12 piezas hasta el día de hoy. ¿Ve? ¿Por qué están rotas? Porque nosotros mismos las quebrantamos. ¿Ve? Pero Él dio otra vez otras tablas. Y esas tablas están vigentes, son los mandamientos. Los mandamientos es la Torah, la ley, como muchos conocen, la ley, pero no es ley, sino Torah. ¿Ve? Significa Torah. ¿Cuál es la Torah? Ah, la Torah que fue entregada en el monte Sinaí. Sí, esa misma. Que fue entregada así en Berechí, pero no se entregó físicamente. ¿Ve? ¿Por qué? El pueblo de Israel sabía guardar el Shabbat antes del hecho, antes de Shemot. ¿Y qué pasó? Se les olvidó, prefirieron Egipto, prefirieron la esclavitud, prefirieron todo. Ah, o sea, conocían los mandamientos y la ley. Desde el principio. Ah, desde el principio. Pero ellos, ¿cómo sabían todo eso? Porque habían escritos. Y esos escritos se llama el libro de No, el libro de Jubileos, el libro de Asher. Muchos que dicen que no, que son libros no, pues porque no lo han leído. Yo los invito a que lo lean antes de decir algo. No podemos decir algo más si hace parte de la Torá. Yo quiero hacer una pregunta. Ya ahorita, ¿Quién escribió esos libros? ¿quién escribió esos libros? Uno de esos libros, el libro de Jubileos, lo escribió más que todos los profetas. ¿Por qué? Porque era de jubileos a jubileos, jubileos a jubileos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Moche en esa época escribió jubileo, el jubileo tal. Josué, después de Josué, cuando cruza a la tierra prometida, escribe el jubileo tal. Después de Josué, ¿quién siguió? Sí, ¿quién siguió? Que fue el primer profeta también. Naví. Ismael, Ajá. Samuel. De ahí para adelante, todos empezaron a escribir los jubileos, jubileos, jubileos. Y los primeros jubileos comenzó desde la época de Ajanop. Después Ajanop se lo pasa a Matusalén, pero Matusalén no quería obedecer la Torá, los mandamientos, las ordenanzas del Eterno. Entonces se lo dio a su nieto, que se llama Noé. Después de Noé pasó a Zen, y Zen pasó a Abraham, y Abraham pasó a Isaac, y Isaac pasó a Jacob, y Jacob pasó a las 12 tribus de Israel. ¿Se ve? De generación En en generación en generación. Entonces, esos escritos lo escribió eh, ellos, lo que es el libro de jubileos. ¿Ve? Y el libro de Enoch se lo escribió Enoch. ¿Ve? Pero lo reescribió, lo copió totalmente Moche. Moche fue el que también ayudó a restaurar esos, porque cada 7 años de jubileo, de jubilares, se restauraba, siempre se restauraba, bien sea todas las cosas sagradas del Eterno. Entonces, si las cortinas del Mishkan o del templo se restauraban cada 7 años. Entonces, ¿qué sucedía? Que se restauraba también las copias, los rollos. Porque pues como estaba hecho de cabra, de pieles de cabra, de carnero o de oveja, entonces cada 7 años la piel que dura mucho, mucho, así que dure bien guardada y bien procesada, puede durar miles de años, miles de años. Entonces los primeros rollos que se encontraron con la Torá, porque la Torá está hecha con los rollos, el libro de Enoch, el libro de Jubileos, el libro de Asher. La palabra Asher significa justo, el libro justo. Entonces, fue un justo que escribió ese libro. Pero vemos que estos libros están relacionados con lo que es, como muchos lo conocemos, como los 5 libros del Pentateuco. ¿Ve? Y no solo eso, también el Taná habla de los profetas, habla de Brit Hadashah. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No podemos ignorar eso. Ahorita nos vamos a dar de cuenta
que Shemó, o sea, la paracha relacionada, eh, anteriormente leímos Torah. Entonces, está escrito que hay que leer la Torah en Shabbat. Listo. Es un mandamiento, una ordenanza. ¿Por qué? Pero nadie sabe guardar el Shabbat. Nadie sabemos guardar bien el Shabbat. ¿Por qué? Porque yo le decía a mi esposa, le decía, mira, si guardáramos bien el Shabbat, sabíamos todos los mandamientos. Ujú. Pero tú le preguntas a un mesiánico, a un católico, a un cristiano, un judío, ¿te sabe los mandamientos? Así como le dijeron a Yeshua, al rabí Yeshua, vino uno de los escribas, uno de los estudiosos de la Torá. Uy, yo me sé la Torá de derecho a de para arriba, para abajo, a la derecha, por todos los lados, de pasta a pasta, de rollo a rollo. Y le dice a Yeshua, rabí, ¿cuáles son los mejores mandamientos? Y Yeshua, con su sabiduría del Eterno, él ya había conocido todos estos libros. Ella tenía esos libros en su corazón, en su mente. Y lo primero que él dice, Shema Israel, Eye Eloheinu, Eye Echad. Y después le dice que, o sea, que amarás a quién, Hazlo con todo a tu corazón. Yuheba con todo su mente, con todo su corazón, con todo su ser, con todo. Exacto. Y a él solo le servirá, o sea, él es el único verdadero. ¿Ve? Uno es. Ujú. Después le dice, y amarás, y este es el segundo mandamiento. Ama a tu Ama a prójimo. tu prójimo como a ti mismo. Y si cumple estos dos, cumple toda la Torá. O sea, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciéndole a Yeshua que usted puede saber mucha Torá y todo, y tener tzitzit, y tener baba larga, peyot, sombrerito negro, vestirse de negro y ahí para allá, y cantar, brincar, todo. Pero lo que el abacados quiere es que guardemos los mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Podemos saber mucho, claro, la historia, pero ¿qué es Torah? Por eso el Shabbat es importante escudriñar la Torah. Y la Torah para mí personalmente, lo que él me ha enseñado, para mí, no doctrina humana ni nada de eso, no. Para mí la Torah completa son todos estos libros, los profetas, las palabras de Yeshua, las palabras de los Talmidim y, y lo que dejó Moche, lo que dejó Abraham Abén, lo que dejó todos nuestros patriarcas. No necesitamos leer más libros que la Kabbalah, que el Mishnah, que el Talmud, que, que el Zohar, que los libros de los sabios. Es que el sabio me dijo esto, es que el sabio dice esto, el que es sabio. No, ya los sabios, ya. Los verdaderos sabios son los profetas. Eh, eh, y el sabio de los sabios es Yuhé el eterno Yeshua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Pedirle discernimiento. Él también nos dejó escrito, coja lo bueno y deseche lo malo. O sea, ¿ve? Pero ¿qué sucede? Y les voy a comprobar ahorita les vamos a comprobar. Estamos en la Parashá, estamos leyendo con mi esposa porque así nos inquieta el Ruach Kodesh. No es lo que queramos o lo que el hombre nos ordenó, no, es lo que Yeshua o Yeshua nos quiere enseñar. Él nos dijo, léase en el libro de Shemó. Listo, vamos a leer el libro de Shemó. Y personalmente, para mí el libro de Shemó es importante leerlo, de primero. ¿Por qué? Porque ahí aprendemos a guardar los mandamientos. ¿Ve? Entonces uno le pregunta al mesiánico, ¿usted sabe los mandamientos? Ay, sí, yo me acuerdo que está en Chemó, en Chemó, en Chemó, en Chemó, en Chemó. Ay, no me acuerdo. Pero sí, yo me sé que dice que no hay que matar, robar, esto. Y hay que guardar el día de reposo, el Shabbat, y esto. Y bueno, yo le digo, bueno, si tú sabes un poquito de los mandamientos, pero hay que saberlo, grabarlo primeramente en el orden que nos lo dieron. ¿Y cómo nos lo dieron? Pues Yeshua nos enseñó, como les acabé de compartir, amar al Creador con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, ¿Y sobre qué? Sobre todas las cosas.
sobre el rabino, sobre el moré, sobre el sabio, sobre la doctrina humana, sobre nuestro pensamiento, sobre todas las cosas. O sea, él está diciendo amarlo sobre todas las cosas. Es un mandamiento que todos hasta el día de hoy estamos transgrediendo. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ay, ay, ay. Empieza los dolorosos. ¿Por qué? Porque estoy en la congregación, en la cajal, en la sinagoga, o, y veo a mi hermano, ay, pero vea, él sí sabe, mira, uy, sí sabe harto, se sabe el Tejilín 119 de derecho al revés, para arriba, para abajo. Uy, no, ese es, uy, es que mi rabino sí sabe, uy, es que sí. No, pero ¿por qué a él y a mí no me da? Y a mí no me da, y a mí no me da. No, ahorita no estamos para eso. Porque el Eterno escogió a un pueblo, Él no escogió a una tribu, Él escogió a un pueblo, que son 12. Y le entregó los mandamientos ¿a quién? ¿A una tribu? No, se le No, entregó pero a todas las tribus de Israel, a un a los pueblo. que lo quisieran recibir, porque él también le Exacto. ofreció a todos, a muchos otros, o sea, a todos, pero a que realmente quiso recibirla fue finalmente el pueblo de Israel, aún con sus rebeldías y aún con sus idolatrías y todo, pero ellos la recibieron. Sí, exacto. Que Sí, el Eterno sabe que somos tercos, sí, de testarudos, duro duros de hacerlo. servir, bueno, pero no hay nada imposible para Él. Amén. ¿Ve? Entonces, vamos a comprobarlo con pruebas. A mí me gustan las pruebas. Amén también. Yo hace 17 años, ya voy a cumplir 17 años en este caminar y todavía me falta, nos falta de desaprender y aprender, desaprender y aprender. Bueno, eh, vamos a aprender algo importante porque mi esposa va a leer la paracha, la porción que vamos en Chemó, y yo lo voy a leer en el libro de jubileos. Voy a leer el libro de jubileos. Entonces, lo que vamos a hacer de pronto para o sea, para que se pueda entender mejor, sugiero que se haga el primer, el primer verso, digamos, ¿sí? El primer capítulo, por ejemplo, el capítulo 6 todo, y de ese capítulo 6 de la Torá en jubileos, para que se entienda, porque como va unido, ¿sí me hago entender? Sí, sí, como en qué el Ruach Kodesh, o sea, aquí el que manda y ordena es el Abacados, Yeshua. Sí, entonces el ¿Ve? capítulo Eso es lo 6 que quiere tiene el Abba. 30 versos, entonces pues Por eso, como entonces, él te inquieta, te orienta así el Ruach Kodesh, bueno, sí, para que se entienda, se pueda entender mejor, porque sí. está relacionada con el libro de jubilados, ¿no? O sea, pues Con- para que ellos allá también puedan discernir, puedan sí. entender. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Preferimos darle, ¿cómo se dice? Exaltación a los libros de la Kabbalah, el Zohar, el Talmud, bueno, todos esos libros que son paganos y que en vez de preguntarse, no, oiga, pero ¿por qué sacaron? ¿Por qué no quieren que leamos el libro de No o el libro de Jubileos, el libro de Asher? Entonces me hicieron una pregunta, creo que fue mi esposa o no me acuerdo quién fue. Oiga, pero esos libros se aparecen en la Torah. Sí, aparecen en la Torah. Esos libros están en la Torah, están en el Tanakh. Hay un libro que se llama el libro de la guerra. Sí. Existe. De hecho, en las traducciones yo he leído, y para conocer más, por ejemplo, en Daniel, en otro profeta, bueno, dice, está todos escritos en el libro de Daniel, o sea, sigue otro libro, pero no, pero lo sacaron de ahí. Claro. Yo descubrí, por ejemplo, la historia de Shelomo, de Salomón. Muchos lo conocen como Salomón. Aparece ¿en primera de qué? Primera de Reyes. Sí, primera de Reyes. Creo que es primera de Reyes. Y después dice, en una pasaje dice, y más cosas que hizo Salomón están en Crónicas de Salomón. Y uno dice, Exacto, algo así como Crónicas de Salomón. ¿Y sabe dónde descubrí eso? Pues en primera y segunda de Crónicas. Ahí habla el resto
o sea, la historia que encaja, que hacía parte o hace falta, aparece en esos textos. Entonces, ahí nos damos de cuenta que sí, ¿ve? Que es importante cada libro. ¿Qué lo quitaron? ¿Por qué lo quitaron? Ya sabemos porque en el canal ya dejamos explicado por qué, quién los hizo. Sabemos que fueron los usurpadores, los judíos fariseos, antes del Mashiach Yeshua y después del Mashiach Yeshua. Entonces, eh, es importante esos textos, esos libros, porque es Torah y ya hace parte de nuestra historia, de nuestro pueblo. Y es importante porque ahí nos estamos dando de cuenta de que esos libros hacen parte del Tanakh. Y hacía parte del Tanakh. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo quitaron. Prefirieron quitarlos. Pero el Eterno en ningún momento dijo que quitaran eso. Los profetas y Moche y Abraham y todos los patriarcas conocían estos libros. Ellos mismos eh, le daban creatividad porque es Torah, es palabra del Abba del Eterno. Muchas de las palabras de Yeshua, de ahí donde empieza, dijo un hermano, ay, ay, ay. Ese ay, 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 las palabras de Yeshua y los profetas fueron sacados de estos libros. Y duele y es duro saber la verdad y era para que esa verdad fuera conocida antes. Pero para hacer el reclamo, al único que debemos de hacerle reclamo no es al Eterno, ni a nosotros. Al que hay que orar y pedirle que castigue es a Roma, el imperio romano, babilónico, el que está actual hasta el día de hoy, que es el Vaticano, allá en la Baticueva, que allá en la biblioteca más famosa del mundo y que nadie está prohibido la entrada de cualquier ser humano en esa biblioteca. ¿Por qué será? Pregúntense ustedes, ¿por qué será? ¿Ah? Y la biblioteca de Jerusalén allá en Qumran y en la biblioteca de los Rockefeller, que ya ustedes se imaginan de qué les estoy hablando, ellos son los únicos que tienen esos rollos, pero es que están mordisqueados, porque es que pasó mucho tiempo y los bichitos se lo comieron, y no, al contrario, ellos cogieron y sacaron copias, y de esas copias ellos mismos les mordisquearon, ellos mismos, óigalo bien, las copias originales lo tienen ellos mismos. ¿Y ellos quiénes son? La simiente de la serpiente, los hijos de la serpiente. Por eso Yeshua les dijo a los fariseos, víboras, cueva de ladrones. O sea, ellos son usurpadores y ladrones que nos quitaron la verdad. Pero por más de que hayan quitado y todo, el Padre el Eterno usa personas. De ellos mismos se han arrepentido y por eso esos libros existen hasta el día de hoy. Es importante saber la historia, es importante escudriñar. Esto se llama escudriñar, preguntar, preguntar al Eterno, al Abacador. Bueno, todo, si quieren saberlo, todo está ahí en el canal. Ya se subió un video que dice no apto o no apto para sensibles, creo que es. Y el otro es cómo cambiaron, qué hizo el judaísmo moderno hasta el día de hoy. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Quitar, cambiar, poner, como está escrito en el Tanakh, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué hicieron? Cambiaron, ponieron y añadieron, quitaron. Por eso hay que pedirle discernimiento, preguntarle al Eterno. Entonces vamos a darnos de cuenta cómo encaja y es importante. Importante escudriñar, leer, coger lo bueno y desechar lo malo. O sea, él nos da discernimiento para qué es lo bueno y qué es lo malo que no encaja. Entonces, y el Shabbat es importante. ¿Por qué? Porque estamos cara a cara con él. ¿Ve? Entonces es importante el Shabbat. Bueno, es un resumen así, una introducción. Toda Rabbi Yeshua Mashiach Leolam, ¿vale? Entonces mi esposa va a leer la parte de Chemo. Baruch atah Yekados Eloheinu melech haolam,
Asher Kideshanu Bemisbotabet Sivanu, al libre Torah, del libro de Shemó, Éxodo, capítulo 6, Pérez 6, verso 2. Parashá, número 14, Baerá, que significa, y me mostré o me aparecí. Dice, Eloja habló a Moshe, él le dijo, yo soy el Yekados. Me le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai. No me di a conocer a ellos en mi nombre, Yuke Bajei Kados Kados. También establecí mi alianza con ellos, para darles la Ares tierra de Canaán, la Ares tierra en que vivieron como peregrinos. Ahora he escuchado el lamento de los Bene Israel, hijos de Israel, porque los misritas egipcios los están manteniendo en servidumbre y me he acordado de mi alianza. Dile, por lo tanto, al pueblo de Israel, yo soy Yukebaje Kadosh, yo lo libraré de las labores de los misritas y lo libertaré de su servidumbre. Lo redimiré con brazo extendido y mediante grandes juicios. Y los tomaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Eloja, y ustedes sabrán que yo, Yukebaje Kadosh, soy su Eloja, su Dios, que lo libró de las labores de los misritas. Los llevaré a la Ares tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré a ustedes por posesión. Yo, Yukebaje Kadosh. Pero cuando Moshe les dijo esto a los Bene Israel, no quisieron hacerle caso a Moshe porque tenían el Ruach, espíritu abatido por la cruel servidumbre. Yuhebahei Kadosh le habló a Moshe y le dijo, ve y dile al faraón, rey de Misraín, que deje salir a los Bene Israel de su país. Pero Moshe apeló a Yuhebahei Kadosh y le dijo, los Bene Israel no me quisieron hacer caso. ¿Cómo entonces me va a hacer caso el faraón, yo que soy torpe del habla? Así que Yuhebahei Kadosh le habló tanto a Moshe como a Aarón con relación a los Bene Israel y al faraón rey de Misraim, y les instruyó para librar a los Bene Israel de la Ares tierra de Misraim. Los siguientes son los cabezas de los respectivos clanes. Los hijos de Reubén, el primogénito de Israel, Hanot y Palú, Hezrón y Carmí. Esas son las familias de Reubén. Los hijos de Chimeón, Yemuel, Yamin, Ohad, Yaquín, Sohar y Shaul, el hijo de una kenanita. Esas son las familias de Chimeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, por sus linajes, Gershón, Kehat y Merari. Y el lapso de la vida de Leví fue de 137. Los hijos de Gershón, Ligni y Shimi, por sus familias. Los hijos de Kehat, Anran, Yizar, Hebrón y Uziel. Y el lapso de la vida de Kehat fue de 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Mushi. Estas son las familias de los levitas por sus linajes. Anran tomó como esposa la hermana de su papá, Joquebed, y ella le dio a Aarón y Moshe, y el lapso de la vida de Anran fue de 137 años. Los hijos de Yitzhar, Korah, Nefeg y Zikri. Los hijos de Uziel, Mishael, Elzafán y Sitri. A Aarón tomó como esposa a Elisheba, la hija de Aminadab y hermana de Nashón, y ella le dio a Nadab y a Abijú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coraj, Asir, Elcana y Abiasaf. Esas son las familias de los corajitas. Y Eleazar, el hijo de Aarón, tomó como esposa a una de las hijas de Putiel, y ella le dio a Pinjas. Esas son las cabezas de las casas paternas de los levitas por sus familias. Estos son los mismos Aharón y Moshe, a quienes Yuhebahei Kadosh dijo que sacaran a los Bene Israel de la tierra de Egipto, según sus ejércitos. Fueron ellos los que le hablaron al faraón, rey de Misraim, para libertar a los Bene Israel de los misritas. Estos son los mismos Moshe y Aharón, cuando Yuhebahei Kadosh le habló a Moshe en la tierra de Egipto. Y Yuhebahei Kadosh le dijo a Moshe, yo soy
Yuhebajika 2. Háblale al faraón, rey de Misraín, todo lo que yo te diga. Moshe apeló a Yuhebajika 2 y dijo, mira, yo soy torpe del habla. ¿Cómo va el faraón a hacerme caso? Beshen Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Hasta ahí el capítulo 6. Ujú. Pues ahí ya lo relacionamos.